Saludos y bendiciones y bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico. Esta que les acompaña esta noche es su amiga Dindy Quiles junto a mi amado esposo Michael Rivera en lo que es nuestra nueva serie, esta serie que estamos comenzando, que trata acerca del fruto del Espíritu. Anteriormente a esta, estuvimos hablando acerca de desplegando la armadura espiritual. Si usted se ha perdido alguno de estos videos, yo les recomiendo que vaya a mi canal de YouTube de Dindy Quiles y allí pues se ponga al día de todo lo que hemos estado compartiendo, porque verdaderamente el Señor ha hablado en nuestras vidas y yo sé que hoy no será la excepción. Así que usted que me ve, ahí puede dejarme un saludo, algún comentario y compartir este video para que otros hermanos también puedan ser edificados con palabra de vida. Y antes de pasar en la parte a mi amado esposo, quien va a estar a cargo de la clase de hoy, quisiera que me acompañara en una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en todo momento y que, mire, abra nuestro entendimiento para recibir esa semilla de la palabra y que podamos ser buenos oidores y dar buen fruto. Amén. Amante Dios, Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos y te damos las gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo día que tú has hecho para yo alegrarme y gozarme en ti. Señor, no hay nada mejor que compartir el pan entre los hermanos, Señor. Y hoy, Señor, nos complace compartir el pan de vida, tu palabra. Yo te pido que a través de este estudio bíblico, Señor, tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas moldeando nuestros pensamientos, Señor, para que nosotros podamos ser cada día más parecidos, Señor, a Jesucristo, que esa es nuestra meta, Señor, ser perfeccionados en ti, de modo que podamos emular a Cristo en nosotros, que podamos, Señor, digerir este alimento espiritual, Señor, y sacarle el máximo provecho posible. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigos, ahora los dejo en compañía de mi amado esposo Michael Rivera. Amén, gracias mi amor. Gracias a todos los que están aquí en vivo y los que nos sintonizan o nos sintonizarán posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por darse cita semana tras semana. Verdaderamente es para nosotros un honor y este estudio va a ser uno muy, muy importante en el que estaremos hablando acerca del fruto del Espíritu. En este estudio vamos a explicar lo que son las eras del tiempo de la Biblia y de los postreros días y que tiene que ver eso con el fruto del Espíritu. Tenemos que estudiar también lo que la palabra describe que será el carácter del hombre de este tiempo, y eso es algo que nos va a ayudar a entender, a ubicarnos en tiempo y espacio, en dónde estamos en cuanto a los tiempos bíblicos respecta. Y entonces vamos a analizar detalladamente la importancia de aprender sobre el fruto del Espíritu. Y ahora mismo estamos grabando este video en el mes de mayo, en el lugar donde vivimos, en el estado de la Florida. Somos naturalmente también del Caribe. Estamos acostumbrados que sabemos que ya en esta temporada estamos pensando en el verano, pero junto con el verano, en la parte detrás de nuestras mentes, hay algo en lo que no queremos pensar, pero es una realidad que nosotros vivimos y es la temporada de huracanes, ¿no? Y nosotros lo sabemos, y nosotros que llevamos toda una vida viviendo en este lugar y estos tiempos, sabemos que para una temporada de huracanes, lo mejor que tú puedes hacer es, obviamente, prepararte, tomar las debidas precauciones, tener los suministros, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, cuando salen las autoridades y empiezan a hacer la campaña acerca de la temporada de huracanes, de prepararse todo ese tipo de cosas, eso no es algo que a nosotros que estamos acostumbrados nos da miedo. Eso no nos amedrenta ni nada por el estilo, sino que sabemos que tenemos que comprar unas raciones extras, tenemos que comprar el agua, tenemos que, si tenemos una planta eléctrica, asegurarnos que está corriendo bien, todo ese tipo de cosas. Es algo que sencillamente lo que hacemos es prepararnos. No salimos corriendo porque viene la temporada de huracanes. Ahora, de igual forma, la Biblia nos da una advertencia de lo que será el fin del tiempo, de cómo será, pero el mismo es como una advertencia, de la misma manera que las autoridades
de este país, de este estado, nos advierten acerca de la temporada de los huracanes. No es para meternos miedo, no es para amedrentarnos, es para que nos preparemos y de igual forma la palabra nos deja saber, nos da una advertencia, no para meternos miedo, sino para que nos preparemos adecuadamente. Entonces, para hablar acerca de este tema, yo hice una gráfica. En esta gráfica estoy describiendo lo que, de acuerdo a la Biblia, son las diferentes eras desde antes y después de Cristo. Y primero encontramos la primera era antes de Cristo es la ley. Luego viene Cristo, marcado obviamente por su nacimiento, por su vida perfecta aquí en la tierra y por su crucifixión injusta, sin embargo profetizada y necesaria. Luego el evento más grande que ocurre después de el advenimiento de Cristo, su primer advenimiento a la tierra, es el derramamiento del Espíritu profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Luego está este tiempo, esta era que se llaman los días postreros. La palabra se refiere a esta era como los días postreros y esos días postreros los marca la venida de Cristo y lo vamos a ver ya mismo. Esos días postreros terminan por lo que se conoce como el día postrero. Luego de ese día postrero habrá un lapso de 7 años descrito en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Al cabo de esos 7 años, entonces va a venir lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, que le dará el comienzo a un periodo que se llama el milenio. Pero yo me quiero enfocar en esta era que se llama los días postreros. Pero primero, para, para que ustedes vean que esto no es una opinión de mi parte, las diferentes eras, cuando terminaron y cuando comenzaron y que marcan esta era, quiero compartirte unos versos bíblicos. Primero es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué es que Cristo terminó el cumplimiento de la ley? Y también quiero mostrarte que Cristo comenzó la era de los tiempos postreros. Primero, cumplimiento de la ley está en Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice lo siguiente: de hecho, Cristo es la culminación de la ley. Así que Cristo le dio fin a esta era, que es la era de la ley. Luego, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, habla acerca de los días postreros y dice lo siguiente, hablando de Cristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos. Y hago énfasis en la S al final de la palabra para que veas que es plural. Estas palabras son plurales. Los postreros tiempos. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 2, verso 16 de Hechos, este es un texto muy famoso, bien conocido dentro de la iglesia evangélica. Es el capítulo o el verso que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo y dice lo siguiente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17 dice, y en los postreros días. Nuevamente, énfasis en la S, es plural, los postreros días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dije que estos días postreros serán culminados por un día, ¿ok? Ese día va a ocurrir un evento y este día se llama el día postrero. Y este texto está claramente marcado en el capítulo 6, en el verso 40 de Juan. Juan 6:40 dice lo siguiente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya aquí no dice en los días postreros, dice en el día postrero. Este texto va al acorde con lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice lo siguiente, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es un pilar de la fe cristiana
y es el día en que los que murieron en Cristo resucitarán de los muertos. Y dice Primera de Corintios capítulo 15 que este evento será a la final trompeta. Y Jesús describe, si no me equivoco, en el capítulo 24 o el 25 de Mateo, que Él descenderá en una nube y los ángeles recogerán las almas. ¿Ok? Entonces, días postreros marcados por Cristo. Cristo le culmina la ley. Cristo comienza el tiempo de los días postreros. La señal más grande de los días postreros es el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego todo culminará con el día postrero, el día en que los ángeles vengan a recoger las almas y los muertos en Cristo resuciten. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de los días postreros? ¿Cómo sabemos que estamos verdaderamente en el fin de los días postreros? Si tú miras la gráfica que que yo le mostré, después de la cruz hay una curva como un arco y yo creo que definitivamente estamos en esa pendiente que está hacia abajo, no la parte que está curviendo hacia arriba, sino la parte que está curviendo hacia abajo. Y esto lo veo porque por lo que la palabra describe en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 5. Yo los voy a leer primero y luego voy a desempacar estos versos. Dice la impiedad en los últimos días y le dejo saber que esta es la versión, esta es la nueva versión internacional la que le estoy leyendo. Verso 1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Verso 4, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Verso 5 dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ahora nosotros leemos estos textos y creemos muchas veces que entendemos lo que está diciendo. Y otra cosa es que si solamente lo leemos por encima, no estamos escuchando lo que el oyente de ese tiempo, a quien Pablo le estaba escribiendo, que era a Timoteo, estaba escuchando. Así que lo que tú entiendas cuando lo lees no necesariamente es lo que Timoteo entendió en el momento que leyó esta carta. Y para eso tenemos que meternos en el léxico de las palabras y tenemos que estudiar las palabras en su forma original, que fue el griego, se escribió en griego, para entender qué era lo que Pablo estaba diciendo, y eso es lo que nos ayuda a ver que estas palabras, aunque fueron escritas a Timoteo, son más reales en el tiempo en el que tú y yo vivimos que en el tiempo en el que Timoteo vivió y en el tiempo de la iglesia que pastoreaba a Timoteo. Y te advierto, muchas de estas palabras ellos las leían y ellos no se imaginaban un mundo, ellos no se imaginaban un lugar, ellos no se imaginaban un tiempo en el que estas palabras fueran reales. Más sin embargo, esta es la realidad que nosotros vivimos hoy día. Entonces, empiezo con el verso 1, déjame desempacarlo. Dice, ahora bien, ten cuenta. Esa palabra ten cuenta es una palabra en griego que se llama ginosco. Ginosco es conocer por experiencia y es entender íntimamente, pero también es reconocer. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero que tú reconozcas esto. Quiero que cuando tú lo veas, lo reconozcas y quiero que entiendas esto de una forma íntima. Conocerlo de una forma íntima es conocerlo personalmente. No porque alguien me lo haya dicho, no porque alguien me haya contado, sino yo conocerlo íntimamente. Sigue diciendo que en los últimos días, eso está hablando de tiempo y espacio, y también esta palabra en griego, en los últimos días, encontré una comparación a una persona que está en un barco y que ese barco está yendo de puerto en puerto y de repente llega al último puerto y ya el barco no avanza más. Es como decir, tú estás en un barco que está parando puerto por puerto, pero llegaste al último puerto. Esos son los últimos días. Dice, vendrán quiere decir que es inminente o es próximo.
tiempos, y está hablando ese tiempo hablando acerca de la condición del tiempo, difíciles. Ok, esta palabra difícil es bien interesante porque una de las definiciones en griego es violento. Entonces, esta palabra difícil se usa, aparte de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1, se usa en una sola ocasión en la Biblia y en Mateos 8:28. Está hablando acerca de una región que se llamaba Gadara, donde en una región habían dos endemoniados, ¿ok? Habían dos endemoniados y dice lo siguiente, dice que estos endemoniados salieron a su encuentro, al encuentro de Jesús, de entre los sepulcros, dos endemoniados que estaban habitando en los sepulcros. Y dice la palabra que eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Bueno, esta palabra difíciles de 2 de Timoteo 3:1 y esta palabra violentos de Mateo 8:28 es la misma palabra en el griego, es la única forma o en único lugar, perdón, en toda la palabra en el que se utiliza esta palabra. Entonces, yo tomé todas las definiciones acerca de este verso, 2 Timoteo 3:1, y hice una versión expandida de este texto y vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, versión expandida, y dice, en los últimos días, es decir, en el tiempo final y más extremo de esta era, se acercarán momentos decisivos que ya son inminentes. Las condiciones de esta época, o sea, el estado de este periodo, serán tiempos difíciles, duros de soportar, estresantes, peligrosos, violentos y opresivos. Eso es lo que dice la palabra que va a ser, de esta forma va a ser el fin del tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a progresar al verso 2. Continúa diciendo, la gente estará llena de egoísmo. Esta palabra egoísmo es tener amor propio, un tipo de amor propio que lleva a una persona a ignorar a Dios. Pues no es solamente amarse a sí mismo, no. Es amarse a sí mismo al punto de que yo me voy a hacer de mí un Dios y yo me voy a endiosar, ¿ok? Porque si yo estoy olvidándome de Dios o estoy sustituyendo con algo, con alguien y ese algo o alguien soy yo mismo. Excesivo amor por uno mismo. Próximo, avaricia. La palabra avaricia en griego, la definición literal es amadores de la plata. ¿Ok? Esto es un amor al dinero que controla sus decisiones, prioridades y conducta. O sea, el amor al dinero, estas son personas cuyo amor al dinero rigen su vida y sus vidas están guiadas por el amor al dinero. ¿Ok? Dice, serán jactanciosos. Jactanciosos es una persona orgullosa y arrogante. O sea, no es una persona que es orgullosa y tiene quizás con qué ser orgulloso. No, 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 no. Es una persona que es orgullosa y no tiene con qué ser orgulloso. Eso es un jactancioso. Imagínate que yo estoy por ahí manejando un carro exótico, un Lamborghini, un Bugatti, un Ferrari, algo así. Entonces me estoy grabando con un stick, se llaman eso, lo pongo la cámara para que todo el mundo me vea, mis redes de Instagram y para que la gente piense, oh, mira Michael en este Lamborghini, en este Bugatti, lo que sea. Entonces sale ser que el carro era de mi amigo Juancho o Juan, que lo tomé prestado y entonces yo estoy pretendiendo en las redes que el auto es mío, estoy queriendo proyectar que el auto es mío. Eso es un jactancioso. Estoy siendo orgulloso, pero de una forma falsa. No tengo con qué, no tengo con nada para ser orgulloso. Y yo no sé si usted está, según está escuchando estas definiciones, yo conozco a alguien así, y yo conozco a alguien así, y yo conozco a alguien así, y así va a seguir siendo. Ok, arrogantes. La persona arrogante en la definición griega piensa que son mejores que los demás. Y hasta ahí, pues uno diría, pues esa definición se alinea con la definición del español. Más sin embargo, la definición del griego se expande a lo siguiente. Estos son personas que rehusan
someterse a Dios o a la autoridad. ¿Ok? Así que ya esto le da un contexto diferente a lo que es ser un arrogante en el idioma español. Estas personas no creen que hay una moral absoluta y se burlan de los que la tienen. O sea, se burlan de ti y de mí por pensar que la Biblia es nuestra autoridad de la moral, que nuestra moral está basado en lo que describe la Biblia. Estas personas no creen eso, ¿ok? Y estas personas se burlan de ti por tú creer eso. Esas son estas personas arrogantes. Blasfemos. Blasfemo es herir con palabras, insultar o burlarse. Y eso va al acorde con la definición en español, pero no solamente hacia los humanos, sino también a Dios. La definición griega incluye la definición, perdón, la burla hacia el hombre y hacia Dios. Ok, desobedientes a los padres. La desobediencia, que es la próxima característica, desobediente a los padres, esto es una desobediencia voluntaria y desafiante a los padres. Esto es una gran señal de la decadencia moral, ya que están siendo desobedientes a quienes le dieron todo. Esto lamentablemente era algo que ya estas palabras están saliendo del tiempo para el que se escribieron. ¿Ok? Y aquí es donde las personas que están escuchando en este tiempo, ellos ya se están pensando, pero ¿qué tipos de tiempos son estos? Porque no son los tiempos que nosotros vivíamos. ¿Ok? Ese es Timoteo y su congregación leyendo esto. La próxima palabra es ingratos, la próxima característica. Esto es una persona que carece de gratitud y no valora la bondad de quien, no valora la bondad que recibe de Dios y de los demás. Una persona que cree que se lo merece todo. ¿Ok? Yo sé que todos tenemos que conocer, lamentablemente en el mundo que vivimos, alguien que es así. Impío. Impío es una persona que no tiene reverencia por Dios y vive sin ningún respeto por lo sagrado o por lo por lo moralmente correcto. Nuestros tiempos están llenos de este tipo de personas. Verso 3. La primera característica, insensible. Esta es bien interesante y esta palabra sí que se sale del tiempo para el que se estaba escribiendo. Hay una palabra en griego que se llama stroge o stroge. Stroge era un amor, era específico, un amor, y era el amor que tiene un padre hacia su hijo en crianza, pero también esa misma palabra se usa de un hijo adulto hacia su padre anciano, hacia sus padres ancianos. Ok, esta palabra insensible en griego no es troye, sino que es astrogos, y astrogos es lo contrario a astroye. O sea, la ausencia de este amor que te estoy describiendo, la ausencia del amor de un padre hacia un hijo, de padres hacia hijos, o de hijos adultos hacia sus padres ancianos. Una palabra muy específica y a esta palabra se sale por muchísimo del tiempo en el que estaban, en el que se escribió esta palabra. Ya aquí las personas definitivamente están pensando, no me imagino un tiempo en el que esto sea la realidad, pero lamentablemente esta es la realidad que nosotros vivimos. Próxima palabra, implacable. Ok, esta palabra es interesante. En los tiempos de antes se hacía un rito para entrar en un acuerdo que se llama libación. Libación es que yo tomo una copa de vino, tú tomas una copa de vino, no, los dos llegamos a un acuerdo, derramamos un poco de ese vino, ¿ok? Y luego de derramarlo, lo tomamos, lo que resta en la copa. Ese acto de derramar vino se llama libación y esa palabra está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Una persona que no entra en pacto. Implacable es una persona que no entra en pacto. Y esto es bien interesante porque especialmente en las últimas décadas, creo que es comenzando en la década de los 50, los 60, se vino una avalancha de divorcios.
de personas rompiendo uno de los pactos más sagrados y más antiguos de la historia de la humanidad, que es el matrimonio. Y eso se vio esta avalancha de divorcio, o sea, esta avalancha de incumplimiento de pactos. Y al día de hoy se sigue viendo, y lo triste de estos, amados, es que nosotros no debemos de engañarnos pensando que esto está limitado a lo que está ocurriendo afuera del cuerpo de Cristo, porque ese no es el caso. Porque lamentablemente esto está ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Así que estas palabras que describen el hombre del tiempo de los días postreros, no solamente está describiendo el hombre del mundo, sino está describiendo al hombre dentro de la iglesia, lamentablemente. Entonces, hoy tenemos personas que ya antes de casarse ya están pensando en el divorcio. Ah, si no me funciona tal cosa. Ah, yo quiero hacer tal acuerdo porque si no funciona, yo quiero que las cosas queden de esta manera. O, ¿qué tal si vivimos juntos? Si para vivir juntos lo único que necesitamos amor, no necesitamos casarnos. O sea, eso lamentablemente, si tú miras las estadísticas, dice que las tasas de divorcio han bajado. Pero eso es un engaño, porque si tú miras por qué han bajado las tasas de divorcio, han bajado porque la gente no se casa. Implacable, una persona que no hace libación, una persona que no entra en contrato. Esto también aplica para las personas que toman préstamos y no los pagan. Adrede. Una persona que hace un contrato o hace un pacto con un banco, pero no cumple su parte. Esta palabra está hablando de la persona que no cumple los pactos que hace. Ok. Calumniadores. Esta sí que es bien interesante, porque cuando tú buscas en griego, la palabra calumniadores es literalmente la palabra diablos. O sea, está diciendo todas estas palabras que yo no las puedo leer en griego, no las puedo pronunciar, pero está esta palabra diablos, que sí la puedo pronunciar bien claro. ¿Ok? ¿Y qué es diablos? Diablos es una persona que divide con falsas acusaciones, característico del hombre del fin de los tiempos. Amén. La realidad en la que vivimos. Personas que dividen con falsas acusaciones. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo vemos todo el tiempo. Esto es muy lamentable. Ok, libertinos. Ok, libertino es una persona en griego que no tiene dominio propio. La traducción exacta es una persona sin poder o sin fuerza de voluntad, diríamos en español. Pero el término bíblico es sin dominio propio, y cuando estudiemos el fruto del Espíritu vamos a ver que el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. La iglesia, entiendo yo que fallamos mucho en esta área, en el dominio propio, y esto es más evidente en la área del ayuno. Eh, es bien interesante. Yo he estado muchos años en la iglesia. Tú puedes tener un grupo de estudio, puedes tener una iglesia, lo que sea, y tú convocas a una fiesta y no solamente viene el miembro de la congregación, sino que viene el primo, el tío, el vecino, el perro, el gato, el caballo, todo el mundo viene. Pero convoca un ayuno a ver qué porcentaje de la iglesia, de los que están ahí todos los domingos viene, ¿no? Porque en el ayuno, una de las características del fruto que más se ejercita es el dominio propio. Y es un área que la verdad que no se predica suficiente y como iglesia hemos fallado mucho. Ok, continuamos. Despiadados. Esta palabra despiadados hace una comparación con los animales salvajes. En griego quiere decir una persona no domada. Y esta palabra se usaba en el griego para describir los actos o los eventos que ocurrían en el Coliseo romano. Sabemos lo que ocurrían ahí, las peleas de los gladiadores, los cristianos muriendo despedazados por osos, por leones, todo este tipo de cosas. Esa es la palabra despiadado, y para eso se usaba para describir estos eventos. ¿Ok? Así que esto es una persona que no tiene dignidad humana, tiene cero dignidad humana, y es bien lamentable. Y yo sé que hay muchas noticias que salen, que tú escuchas que
un padre hizo las cosas más horríficas que pudiera hacer con su hijo, con su esposa, o no sé, hay cosas bien asquerosas que no creo que es de edificación contarlo, pero eh, para lo único que sirve para contarlo, para entender que definitivamente estamos en el tiempo que describe la palabra. ¿Ok? Para eso sí sirve. Amén. Entonces, continúa diciendo enemigos de todo lo bueno. Ahora, esta palabra también es una palabra que no era del tiempo de las personas a quien se le escribió este texto, a Timoteo, a su congregación. Porque esta palabra solamente se usa en la Biblia, la usó Pablo, y cuando tú buscas la literatura griega de este entonces, se usa en una sola ocasión adicional y es en libros de ficción griega. ¿Ok? Libros de ficción griega. Yo te aseguro que esta palabra que se usó en griego, enemigos de todo lo bueno, cuando las personas le escucharon esta palabra, ni sabían de lo que estaban hablando. ¿Ok? Es como imagínate que están hablando. A mí me gustan los podcasts de ciencia, a veces me meto en cosas que son tan profundas en la ciencia que yo no entiendo, pero las escucho. Y yo digo, oh, ok, sí, suena bien, esta persona que inteligente, pero no entiendo lo que está diciendo. Me imagino que esto era exactamente lo que estaba sucediendo en este momento cuando estaban leyendo. Es como que, ¿qué? ¿Qué dice eso? Ok, vino del hermano Pablo, el hermano Pablo lo amamos y lo respetamos, lo escuchamos, pero no entendemos lo que están diciendo. Pues bien interesante que aparte de la Biblia, solamente en ficción aparece este término. Enemigos de todo lo bueno. Ok, esto es alguien que no tiene afecto hacia la bondad ni a las personas buenas. Y quiero que noten algo, que tú ves que estas palabras es como una progresión. Primero empiezas amándote a ti más que a los demás, poniéndote a ti en el lugar de Dios, amando más el dinero, y esto va progresando. Y estas últimas tres definiciones, sin dominio propio, si no tienes dominio propio, vas a terminar siendo como una bestia, y si eres como una bestia, vas a ser enemigo de todo lo bueno, ¿no? Es como uno ve una ovejita tan tierna, tan chula, y tú dirías, ¿quién se comería una ovejita? Pues el lobo se la comería, que es precisamente una bestia. Y a veces nosotros pensando como humanos, que pensamos en lo inocente, como que ¿quién haría esto? No solamente una bestia hace esto. Y esa es la progresión, y Pablo está escribiendo, no, honestamente yo no sé si a propósito, si él estaba viendo lo que uno puede observar aquí, es que estas características son progresivas, tú vas de una a la otra a la otra. Ok, número cuatro, traicioneros. Esta palabra describe a una persona que engaña a otros a su conveniencia. Esta palabra o esta persona tiene una relación contigo que es la misma relación que esa persona tiene con un chicle. Por ejemplo, con un chicle, se lo mete en la boca, lo mastica hasta que yo no le salga más dulce y cuando se acabe el dulce lo escupe. Así es la relación que ellos tienen contigo, literal. No, yo te uso, yo te voy a usar siempre y cuando haya algo en nuestra relación que me convenga a mí. Una vez se acaba esa conveniencia, ya hasta ahí llegó nuestro vínculo, hasta ahí llegó nuestra relación, te saco de mi vida, así como escupo un chicle que ya no tiene dulce, así mismo te saco de mi vida, sin problema ninguno. Es un traicionero. Impetuoso. Impetuoso, una persona explosiva, impulsivos. En Puerto Rico me da risa escuchar a la gente. Antes me daba risa, ahora voy a pensar lo contrario. Ahora voy a pensar que esto es una persona de los últimos tiempos. Cuando dicen, yo tengo la mecha corta, no, conmigo sí que no. Que yo prendo de un maniquetazo, no sé quién ha escuchado eso. Prendo de un maniquetazo. Ajá, una persona impulsiva. Encontré una comparación mientras hacía de este estudio. Imagínate que tú vas bajando por una cuesta en un auto y no tienes frenos. ¿Ok? Esa es esta persona, un impetuoso, una persona sin freno, una persona explosiva, de mecha corta, vanidosos.
la palabra vanidoso tiene dos definiciones. La primera es arrogante y la segunda es que están cegados por el orgullo. En griego lo que dice es que estas personas están envueltas en una nube, que para nosotros no tiene este sentido, pero la descripción es que el orgullo y esta nube que los rodea, los tiene ciegos, y eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Está bien interesante. Voy a usar eso algún día cuando me refiera a alguien que sea así. En vez de decirle esta persona es vanidosa, no, esta persona está envuelta en una nube. Ok. Este, y más amigos del placer que de Dios. Ahí termina el verso 4. Fíjate que está interesante que no dice que no aman a Dios o que no sean amigos de Dios, no. Es que aman más el placer o son más amigos del placer. ¿Ves? Que esto puede estar hablando de alguien también, alguien que está en la iglesia, ¿ok? Alguien que está en la iglesia, no solamente alguien del mundo. Alguien, cuando tú te amas más a ti y amas más al placer que a Dios, todo lo demás que mencionamos vendrá de forma natural. Así que aquí es donde empieza todo, esta es la raíz de todo. Amarnos más a nosotros, amar más a las cosas que a Dios, amar los placeres más que a Dios. ¿Ves? Nosotros no enfocar nuestro amor de una forma correcta es la primera señal de la degradación del ser humano. Así que, mi amor, ya terminé explicando, desempacando estos textos bíblicos que tú tienes que decirnos al respecto. Wow, sí, tremendo. Es verdaderamente alarmante todas esas descripciones que has dado de los hombres de los últimos tiempos. Y fíjate que Jesús reprendió a los saduceos y a los fariseos en el capítulo 16 de Mateo. Déjame leerlo. Dice así. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús le contestó, por la tarde dicen ustedes que va a haber un buen tiempo porque el cielo está rojo y por la mañana dicen, hoy va a ser un mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. ¡Wow! Estaban cegados, solamente estaban viendo las señales terrenales y no veían las señales de los tiempos, no podían discernir. Entonces, también en Mateo 24, del 37 al 39, dice lo siguiente, Jesús dijo lo siguiente, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, que está hablando aquí de los días postreros. ¿Qué sucederá antes del día postrero, no? Así que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos y a nosotros se nos ha dado una encomienda grande de ser la luz y la sal de la tierra y esto requiere mucha diligencia en que nosotros estemos rindiendo buen fruto porque por nuestros frutos se nos conocerá. Por nuestro fruto la gente sabrá que nosotros somos la iglesia del Señor, que nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Así que por eso es que hemos dedicado esta clase, ¿verdad? A hablar un poquito de qué es lo que nos lleva al fruto del Espíritu, de la importancia de aprender del fruto del Espíritu. Y es que estamos viviendo en los postreros días donde los hombres cuentan con unas características y Jesús demanda de nosotros que nosotros estemos apercibidos, a que no pongamos simplemente nuestra mirada en el tiempo terrenal, sino que estemos con los ojos espirituales abiertos. Amén. Y bueno, yo quiero comenzar definiendo lo que es el fruto del espíritu. ¿Qué es el fruto del espíritu? Usualmente en la clase de los niños siempre se les dibuja un arbolito y dibujan unas manzanas y en cada manzana se escribe una característica, porque esto es algo que se enseña y se debe enseñar desde nuestra niñez, porque el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es el conjunto de virtudes divinas que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente
transformando su carácter para hacerlo más parecido al de Cristo. Y acuérdense que nosotros con la sangre de Cristo nos cubrimos y nosotros nos santificamos allí para ser semejantes a Cristo y nosotros debemos procurar por eso esa semejanza, por eso es tan importante para ser aceptos delante del Padre. Entonces, Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu no se logra con un esfuerzo humano, sino que es el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo y se describe como un solo fruto compuesto de 9 cualidades que estudiaremos a lo largo de esta serie. Hablaremos del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Yo los he leído en este orden, pero usted si quiere aprendérselo, una recomendación es aprendérselo en orden alfabético. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender sobre el fruto del Espíritu? Bueno, ya les mencioné que es algo que Jesús demanda de nosotros, discernir los tiempos, debemos, ¿verdad?, parecernos más a Jesús cada día, pero yo tengo aquí otras razones que les quiero enumerar y la primera es que representa la verdadera esencia de la vida cristiana y la transformación interior que moldea el carácter y las acciones del creyente para reflejar la imagen de Cristo. Muchas personas cuando llegan a los caminos del Señor comienzan a trabajar en aquellas áreas superficiales, ¿no? Que si entonces voy a la iglesia, tengo que cambiarme el pelo, tengo que cambiarme la ropa, tengo que cambiarme esto. Y sabemos que sí, eventualmente el Señor va dirigiendo a cada persona a cambiar aspectos físicos, pero lo importante, lo primordial y lo primero es que hay una transformación interna por el Espíritu Santo que luego se va a ir reflejando en lo exterior. Amén. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que una persona, un verdadero creyente, se le conoce por los frutos. También se le conoce a una persona mala por el fruto que da, no importando cómo se vea en su apariencia, ¿no? Para preservar nuestra alma es el segundo punto. Necesitamos aprender sobre el fruto del Espíritu para preservar nuestra alma. La Biblia enseña que la preservación del alma se logra mediante la fe inquebrantable y la perseverancia en Cristo, evitando retroceder hacia la perdición. El versículo central sobre este tema es Hebreos 10:39, que declara lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que la fe nos ayuda a mantenernos unidos al tronco del árbol y rendir buen fruto. Nos mantiene unidos a Cristo. Así que es por eso que cuando estudiamos acerca de la armadura de Dios, hablamos sobre la importancia de lo que es mantener el escudo de la fe en alto, nunca soltarlo, porque si lo sueltas, no vas a preservar tu alma. Amén. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Y eso, y acuérdate que si la fe viene por el oír, esto implica en que debemos mantenernos perseverando en la palabra del Señor y que esa palabra transforme nuestro corazón. Amén. También es necesario aprender del fruto del Espíritu para ministrar a otros. El fruto del Espíritu, fíjense que cuando hay un árbol bien bonito, ese árbol no come de ese fruto. ¿Quién come de ese fruto? Las personas alrededor, ¿no? Las personas que se acercan a ese árbol. De igual modo, eh, es bueno que nosotros demos buen fruto para ministrar a otros. El fruto del Espíritu no solo alimenta al individuo en este caso, sino que es de provecho para la familia, la iglesia y el entorno social, llevando paz, entendimiento y bendición a quienes rodean al creyente. También es necesario conocer el fruto del Espíritu para conocer el carácter de Dios. Si hay una palabra que a mí me trastoca el corazón, es cuando Dios dice: apartaos de mí, nunca os conocí, a aquellos que llegan delante de su presencia. Uy, no, 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 no. Nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, amarle, seguirle, no solamente, ¿verdad? Ejercer nuestros dones, que también es importante, pero lo más importante es que tengamos el fruto, que rindamos buenos frutos mediante esa relación personal con el Señor y que Él nos pueda conocer. Amén. Conocer, ¿verdad? En este contexto significa intimar, tener una intimidad con Dios.
Y bueno, sabemos que los 9 atributos, ¿verdad? Que ya mencioné, de gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son estas características de Jesús, permitiendo al creyente vivir de manera conforme a la voluntad divina. Y bueno, siempre ha sido la voluntad de Dios darse a conocer a nosotros, pero nosotros debemos procurar darnos a conocer y conocer al Señor. Tiene que ser una relación recíproca. Amén. También es necesario aprender sobre el fruto del Espíritu para evaluar nuestra integridad y nuestra madurez espiritual. El fruto del Espíritu actúa como el testimonio visible de una vida transformada por una fe genuina en Dios que produce buenas obras. Asimismo, nos ayuda a evaluar las áreas en las que necesitamos trabajar y crecer. A medida que nosotros vayamos estudiando en esta serie, vamos a darnos cuenta no simplemente de quién es quién, ¿verdad? Allá afuera, sino de quién soy yo. ¿Estoy yo rindiendo buen fruto? ¿En qué área debo trabajar? Muchos me pueden enumerar algunas áreas en las que hay que trabajar, sin, ¿verdad? Sin estudiar muy a fondo, porque cada cual se conoce. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo necesito ser más paciente, más paciente como Jesús. No debo trabajar en la paciencia o debo trabajar en la fe. Cuando vienen las pruebas, a veces como que me desenfoco, me desanimo. Pero no, para eso estamos, para edificarnos mutuamente. Y yo sé que al final de esta serie vamos a estar orando por estas características para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo, madurando, ¿verdad? Y aprendiendo más, ¿verdad? Porque es bueno tener el conocimiento. De la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero bueno, no vamos a tener excusa porque vamos a aprender y vamos a adquirir ese conocimiento para seguir adelante en este caminar. Amén. Y bueno, ¿qué sucede cuando vivimos o no dando fruto? Bueno, si vivimos dando buen fruto, miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Esto también nos asemeja a Cristo, la persecución, aunque no nos guste. Si padecemos con Cristo, ¿cómo que dice ese versículo, Michael? Si es que padecemos juntamente con Cristo. Amén. Nos dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que si damos buen fruto, vamos a ser perseguidos, pero al final sabemos que tenemos la victoria garantizada en Cristo Jesús. Así que es un honor el padecer juntamente con Cristo. Dime, Y la recompensa es ser heredero de Dios. así Amén. es. Una ilustración gráfica que la gente utiliza para representar esto es en un palo de mango. Cuando ven un palo de mango y hay un fruto que no se puede alcanzar, ¿qué hace la gente? Comienza a tirarle ¿qué? Comienza a tirarle piedras, comienza a buscar ganchos, a jalar. Y bueno, vamos a sufrir, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si vivimos fingiendo el fruto? Bueno, todo va a salir a la luz. A Dios no lo podemos engañar. La verdad siempre prevalecerá. Y en 2 de Timoteo 3:13 dice, mientras que los malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Wow, terrible. Así que hay graves consecuencias para que aquellas personas que viven fingiendo, ¿verdad? Ser buenos creyentes, fieles creyentes, no. Nosotros no queremos ser de eso, nosotros queremos desarrollar una vida cristiana genuina, porque eso se nota. Eso se nota, miren, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte y cómo cambia el ambiente cuando tú llegas a un lugar. ¿Qué inspiras a las personas? ¿Inspiras estrés o inspiras gozo? ¿Inspiras paz o inspiras frustración? ¿Inspiras alegría o inspiras pesadez y tristeza? Wow, son muchas cosas las que vamos a estar analizando a través de este estudio y quiero concluir con el siguiente consejo de Pablo en 2 de Timoteo 3:14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Definitivamente que para crecer en el fruto del Espíritu necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos conocer
los tiempos en que estamos viviendo, no ignorar al respecto y necesitamos estar apercibidos, ¿verdad?, de cuál es el fruto del Espíritu y procurar crecer en ellos, siempre rindiendo buen fruto para poder cumplir la obra que nos ha sido encomendada aquí en la tierra. Y sabe que por tus buenos frutos, otras vidas van a llegar a los pies de Cristo, otros van a ver la luz de Cristo en ti y el nombre de Dios va a ser glorificado. Y eso es lo que yo deseo para mi vida y para la de ustedes. Así que si esta clase ha sido de bendición a sus vidas, dele compartir, puede comentar bajo este post, escribirme también un correo electrónico a agenda.dindiquiles@gmail.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima clase, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.